suplican humildemente a su santidad se digne incluir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y Pedro María Ramírez Ramos. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve nació en Santo Domingo, departamento de Antioquia, el 14 de febrero de 1916. En 1929 entró en el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, fundado 2 años antes para la evangelización de los lugares pastoralmente más abandonados de Colombia. En 1936, después de 3 meses de noviciado, realizó la primera promesa jurada de obediencia. Fue ordenado sacerdote el 1 de septiembre de 1940 y después de una breve actividad pastoral en Sabana Larga, Atlántico, se le encargó enseñar teología dogmática en el seminario de su instituto. De 1942 a 1944 estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá, especializándose en teología, y desarrolló una intensa y fecunda actividad pastoral como capellán de una cárcel de mujeres. El 1 de febrero de 1945 fue nombrado director espiritual del seminario de su instituto y en el mes de agosto maestro de novicios. Guía espiritual prudente y solícito, se prodigó con equilibrado discernimiento en el acompañamiento de los futuros misioneros. El 11 de febrero del año siguiente hizo la profesión perpetua y en 1950 fue designado segundo asistente del superior general. En 1951 fue destinado como rector del seminario del instituto, tarea que llevó a cabo hasta 1956, cuando fue elegido delegado del Vicariato Apostólico de Buenaventura y vicario económico de la catedral. Desde 1959 hasta 1966 fue superior general del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. En 1967 a 1969 fue subsecretario de la Pastoral de los Seglares de la Conferencia Episcopal de América Latina, y el 11 de noviembre de ese año fue nombrado obispo titular de Instrumniza y vicario apostólico de Arauca. El 19 de julio de 1984, el vicariato de Arauca fue elevado a diócesis y Monseñor Jesús Emilio fue su primer obispo residencial. Con heroico celo apostólico ejerció su ministerio episcopal en un contexto social y eclesial particularmente difícil, marcado por la violencia y la injusticia. Preocupado por las condiciones reales de la iglesia local, dio vida a numerosas iniciativas en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, sobre todo de los pobres, proclamando constantemente la palabra de Dios. Creó nuevas parroquias, fundó el Instituto San José Obrero en Saravena para la formación humana y cristiana de los campesinos, y el organismo pastoral Equipo del Indio para la evangelización de los indígenas del Sarare. A causa de su acción misionera, sufrió continuos ataques difamatorios y amenazas de muerte, pero nunca se dejó intimidar, sino que al contrario, con valentía y firmeza, siguió dando testimonio del Evangelio. El 2 de octubre de 1989
regresando de una visita pastoral, fue detenido por algunas personas armadas, siendo bárbaramente torturado y asesinado. Sus restos mortales fueron encontrados al día siguiente y fueron enterrados en la Catedral de Arauca. Pedro María Ramírez Ramos nació en La Plata, Huila, Colombia, el 23 de octubre de 1899. En 1906 entró en el seminario menor y estudió con mucho provecho. En 1915 pasó al seminario mayor de Garzón con la idea de llegar al sacerdocio, pero en 1920, después de haber consultado con su padre espiritual, abandonó el seminario para poder discernir su propia vocación, al mismo tiempo que buscaba la curación de sus frecuentes dolores de cabeza. En esta situación pasó casi 8 años, dedicándose sobre todo a la enseñanza. Dichas tareas le llevaron a retomar su vocación al sacerdocio, y después de hablar con el obispo de Ibagué, en 1928 entró en el Seminario Mayor de Ibagué. Después de su ordenación sacerdotal, en 1931, desempeñó distintos cargos ministeriales, primero como coadjutor y luego como párroco en diversas parroquias. En 1946, tomó posesión de la parroquia de Armero. El testimonio de los fieles de cada una de las parroquias donde estuvo es unánime. Cumplió su ministerio con exquisito celo sacerdotal y con gran fervor apostólico. A pesar de todo, Pedro María, apoyado en su fe inquebrantable, y con plena confianza en la Santísima Virgen María, no se acobardó y siguió adelante sin dar un paso atrás, ni aflojar en su empeño sacerdotal para ayudar a todos los que le habían sido confiados y llevarlos hacia la fe verdadera y a la práctica religiosa. Sin embargo, la situación política de Colombia en aquel período era muy difícil, tanto por la alternancia de liberales y conservadores en la conducción del país, como por la fuerte propaganda comunista. En 1948 estalló una revuelta conocida como el Bogotazo, y como consecuencia se desató una verdadera persecución religiosa que golpeó también al pueblo de Armero, siendo profanado su templo. El siervo de Dios, consciente de la gravedad del momento y pensando que su muerte estaba cerca, lo primero que pensó fue evitar la profanación del Santísimo Sacramento, conservando una hostia que él mismo consumó poco antes de morir. Cuando las hermanas y otras personas le aconsejaron escapar y esconderse, respondió diciendo: he consultado y mi amito me dice que permanezca en mi puesto. Escribió un breve testamento para que lo entregaran al señor obispo, en el que recordaba a su familia y a otras personas. Daba gracias por su sacerdocio y por la parroquia de Armero, y se declaraba dispuesto a derramar su sangre por el pueblo que tanto amaba. El 10 de abril de 1948 fue apresado por un populacho enfurecido. Lo ataron y a empellones y medio arrastrando lo llevaron a la plaza pública entre gritos, insultos y crueles burlas de todo tipo. Allí lo mataron a golpe de machete. Murió perdonando a sus agresores.
Acogiendo el deseo de nuestros hermanos Jaime Muñoz Pedrosa, obispo de Arauca, y Fabio Duque Caramillo, obispo de Garzón, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de nuestros fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación de la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica declaramos que los venerables siervos de Dios, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, obispo de Arauca, y Pedro Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, párroco de Armero, mártires, que como pastores, según el corazón de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la grey que le fue confiada, de ahora en adelante serán llamados beatos y se podrá celebrar su fiesta cada año en los lugares y el modo establecido por el derecho, el 3 y el 24 de octubre respectivamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más significativos de esta ceremonia en Villavicencio, la beatificación de Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y Pedro Ramírez Ramos. El 3 y el 24 de octubre, Padre Linero, será su fiesta cada año. En este momento se develan los retratos, por decirlo de alguna manera, de estos dos nuevos beatos de la Iglesia Católica. Nosotros reconocemos en ellos, en su vida, en su ministerio, el amor de Dios. Y en este momento son expuestas sus imágenes que para nosotros significarán presencia del Dios uno y verdadero, el único, al que le damos toda adoración. Ambos murieron, fueron asesinados. Lo decía el Papa, derramaron su sangre por la fe. Y ambos hoy, en Villavicencio, en la misa que se rinde en torno a la reconciliación de Colombia, son convertidos en beatos por el Papa Francisco, en un día que es significativo para Colombia y para la visita del Sumo Pontífice. El tema, el lema de esta misa y de esta celebración, la reconciliación de los colombianos. No deja de ser paradójico que la muerte de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en Arauca, que la Iglesia reconoce que se produjo como producto pues, de su defensa de la Iglesia, fue perpetrada por hombres del ELN en un momento en Arauca, y ahora es beatificado en un momento en que el gobierno adelanta un proceso de diálogos con ese grupo guerrillero y estamos además en un momento de cese el fuego.